Eh, Vamos a leer desde el versículo número 14 al versículo número 16 del libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... perdón, desde el 13, dije pero desde el 13, gracias. Estamos aquí, estamos despiertos, esa es la idea. Porque, sí, del 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Hasta ahí. Vamos a leer 16 a la cuenta de 3, todos, para que se oiga fuerte. 1, 2 y 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar así de pies. Te damos gracias, Jesús. Dele gracias al Señor por su palabra. Dígale gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, porque es un privilegio poder recibirla. Ella es digna de ser recibida por todos, Señor. Gracias porque tu palabra hoy va a correr y va a ser glorificada, Dios, para bendición o para juicio en nuestras vidas. Por eso hoy oramos por nuestra conciencia, por nuestra alma, por todo nuestro ser, para que podamos ser sensibles, obedientes, humildes y sobre todo poner en práctica lo que vamos a recibir. Que el consejo de Dios haya cabida en nuestros corazones, Señor. Por eso abrimos el corazón, la mente, y te damos gracias, Señor, porque hemos venido dispuestos a recibir de ti todo el favor, todo, Señor, el consejo, la corrección, la reprensión, el consuelo, todo lo que venga de parte de tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil, puede estar de pie. Vamos a seguir con nuestro tema acerca del testimonio. Nosotros tenemos una meta. El propósito es llegar al mes de septiembre hablando. Este año ha sido un año atípico porque todos los años tenemos un mes temático, pero este año no es por mes temático, hemos escogido temporadas temáticas. Salimos del tema de la devoción y entramos al tema del testimonio, porque nuestro propósito es desembocar el último mes en lo que es el discipulado. Es decir, vamos a caminar durante 4 meses, primero por el testimonio, segundo por la predicación, tercero por el evangelismo y el cuarto mes vamos a hablar de discipulado, porque vamos a accionar lo que hemos recibido del Señor. Y una de las grandes necesidades que hay en este momento, no solamente a nivel local de nuestra iglesia, sino a nivel del mundo. Amén. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al evangelio existía lo que llamaban culto relámpago. De pronto los que son del siglo pasado en el evangelio recuerdan que era un culto relámpago, ¿verdad? Muchos no saben qué será, que hay un relámpago del cielo, ¿sí? Donde estaban predicando o ponían una luz que se asemejaba. No, el culto relámpago se llamaba relámpago porque lo hacíamos en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier calle. Salíamos con un megáfono y con un grupo de hermanos, y en las esquinas predicábamos el evangelio, predicábamos la palabra de Dios en las calles. El día que era más propicio era después el domingo después de escuela dominical, es decir, que salió uno a las 12:30 o 1, con ese sol como está, a caminar las calles a predicar el evangelio. Eran tiempos diferentes. Eran tiempos donde existía una necesidad de comunicar el mensaje o de lo que Dios había hecho con nosotros. De hecho,
Antes no se estudiaba tanto, no había tantas herramientas tecnológicas ni académicas para lo que era el desarrollo, el ejercicio del Evangelio. Por ejemplo, antes la gente predicaba y decía estas palabras: bueno, Señor, tu palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y la gente subía al púlpito y hacía una mixtura de todos los temas, pero la gente predicaba, quería predicar. Yo recuerdo un joven que salía con nosotros al culto relámpago y estaba cantando y salía hablando en lengua. Y hasta profetizaba en el culto relámpago, eso hacía de todo. Daba una palabra de ciencia por allá. Era un tiempo donde, existía mucho más pasión por lo que era hablar de Jesús. Pero la semana pasada, como tenemos que empezar por el génesis de las cosas, la etiología de las cosas, hablamos de lo que era el testimonio, porque es que predicar el Evangelio y discipular a alguien es dar un testimonio, es decir, compartir, comunicar, socializar con alguien de nuestras experiencias vividas. Eso es lo que es dar un testimonio. Dar un testimonio no es solamente pasar al frente y decir que el Señor te hizo un milagro, que Dios hizo un milagro en tu vida, entre otras cosas. Porque yo creo que si fuera así todos los días tendríamos que dar un testimonio, ¿verdad? Porque nosotros todo lo que tenemos es producto de la providencia de Dios. O sea, ayer hablaba con los alumnos de la universidad y me preguntaban eso, que cómo se categorizaba un milagro. Y yo les decía que existía algo que se llama la providencia de Dios. Y la providencia de Dios nos muestra o nos revela de que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Todo, absolutamente todo. Es decir, que en el momento que yo me despierto, en el momento, hermanos, que yo me bajo de la cama para ir al baño a orinar, estoy gozando de la providencia de Dios. En el momento que yo me como un guineo maduro, o que me como el cucayo, o en el momento, ¿verdad?, que yo me peino, estoy disfrutando de la providencia de Dios. Hay gente que no puede orinar, hay gente que no puede peinarse porque sufre de algún tipo de parálisis. Hay personas que no pueden levantarse de la cama. Es decir, que nosotros gozamos de la providencia de Dios. Amén. Hay personas que se quejan de pronto porque tienen algún problema de acné. Ayer yo fui a hacer una llamada aquí en la clínica Campbell. Hay un señor que tiene todo el cuerpo lleno de verrugas, pero no de negras, esas verrugas como de carne. Creo que eso es como un virus. Pero ese señor tiene todo el cuerpo hasta las manos. Y ayer, con ese calor que estaba haciendo al mediodía, imagínese ese señor con esa cantidad de verrugas y en todo su cuerpo, la cara, todo. Entonces yo digo a veces que no valoramos lo que es la providencia de Dios. Y si nos vamos a ese, si nos vamos a ese mensaje elemental, básico, primario, de que todos disfrutamos o tenemos o somos partícipes de la providencia de Dios, yo creo que tendríamos que todos los días dar un testimonio, ¿verdad que sí, hermanos? ¿O no? Tendríamos que dar un testimonio. Las personas dan testimonio solamente cuando les pasan cosas buenas. Hemos tenido una semana agitada porque esta semana fue campeón el Junior y Colombia ganó ayer. Y yo he visto la ciudad alborotada. He visto la gente. Ayer vi a unos vecinos al que nunca había visto bien puestecitos, los vi bailando hasta sin camisa. Y ¿esto qué es? Porque la gente, digamos que esa es la forma, se desenfrena. O sea, el ser humano tiene tan poca motivación o tan poco deseo no tiene una riqueza espiritual o una felicidad interior de que cualquier cosa lo hace feliz. Eso significa que cuando juega Colombia, usted ve que la gente es feliz, se pone la camiseta amarilla, todo el mundo sonríe. Uno va a hacer algo y le pregunta, todo el mundo le pregunta a uno, como que yo no llevo camiseta. Y ayer 3 personas preguntando, ay, ¿cómo queda Colombia? Que va a jugar Falcao, no sé qué. A mí me gusta el fútbol y yo me veo los partidos, pero mi felicidad no depende de eso. Mi felicidad depende de Jesús. Amén. ¿Eso qué significa? Que cuando pase todo esto yo voy a seguir siendo feliz, ¿verdad? Ahora, la semana anterior hablamos de lo que era el testimonio
empezando por nuestro Padre Celestial, quien nos dio una lección de lo que era dar un testimonio, porque Él abiertamente dio testimonio en la Escritura, no solamente de su Hijo Jesucristo, no solamente dio testimonio de las obras, sino también ha dado testimonio de las personas que hacen parte de la historia bíblica. Yo creo que nosotros la semana pasada hablábamos de Job, pero el Señor dio testimonio de muchos de sus siervos, inclusive en el caso de Moisés, en el caso de José. La Escritura dice que la casa de Potifar fue prosperada y bendecida desde el momento en que José empezó a administrar sus negocios. ¿Por qué dice la Biblia? Porque Dios estaba con José. Amén. Ese es un testimonio. Ahora, si vamos más adelante, en el libro de Daniel vemos a un rey llamado Belsasar, del cual Dios da testimonio, porque Dios no solamente da testimonios buenos. La Biblia es el único libro escrito que nos muestra las partes más oscuras de sus protagonistas. Y en el libro de Daniel, si usted quiere revisar el antecedente, el escritor sagrado, el libro sagrado nos muestra y nos habla de un rey, hijo de Nabucodonosor, llamado Belsasar, de quien el Señor dio un testimonio, y no solamente un testimonio, sino un testimonio escrito, pictográfico. En el capítulo número 5, la Biblia habla de que el rey Belsasar, en su momento de efervescencia, estaba borracho. Usted sabe que cuando alguien está borracho, el borracho siempre empieza a hablar más de la cuenta, a hacer más de la cuenta. Algunos hasta cuando están borrachos se les sale el ello, es decir, se van para el otro lado. Cuando están borrachos desfogan todos sus sentimientos reprimidos. Y este hombre estaba tan borracho que mandó a buscar los utensilios, los vasos sagrados de la casa de Dios, que habían sido tomados cuando saquearon el templo allá en Jerusalén. Y resulta que cogió los vasos sagrados del templo, los utensilios que se utilizaban dentro de la liturgia del pueblo de Israel, para emborracharse. Y dice la Escritura que apareció una mano que escribió sobre la pared una escritura: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y mandaron a buscar quien interpretara todo ese mensaje que había ahí. El único que pudo hacerlo fue Daniel, para variar, que era el intérprete oficial de ese entonces. Y cuando él traduce lo que decía la Escritura, es: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Falto, como nosotros decimos aquí en nuestra cultura, fallo. Es decir, que hubo un testimonio pictográfico en la pared. El Señor dijo que ese hombre que estaba ahí, que se estaba emborrachando, que tomó de los vasos consagrados para hacer un uso indebido, era un hombre que ni siquiera daba la talla. Y la Escritura dice que cuando él estaba viendo la mano que escribía en la pared, el rey Belsasar, dice que se puso tan mal que sus rodillas daban una contra la otra. Es decir, él sabía que lo que estaba sucediendo era algo sobrenatural y que era contundente. Pero Dios dio un testimonio y dijo: pesado ha sido. Y aquí está el capítulo número 5 de Daniel, ¿verdad? Has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y la última parte que dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Es más, la Escritura dice que esa misma noche fue muerto, es decir, fue asesinado. Es decir, que esa misma noche se le acabó el tiempo en esta tierra a Belsasar. Y no solamente se le acabó el tiempo, sino que el imperio babilónico cayó en manos de los medos, en la cabeza de Darío, y empezó otra dinastía en ese momento. Pero como nos damos cuenta, Dios habla, Dios da testimonio, Dios sabe quiénes somos nosotros. Amén. Él habla. Él en todo momento
es un Dios comunicativo. El Señor es un Dios que tiene la capacidad de dar testimonio. Y por eso estamos hablando de esto, porque nosotros no lo estamos haciendo. Amén. Dentro de lo que es la teología, hay una parte en teología sistemática que nos enseña que Dios tiene atributos incomunicables y tiene atributos comunicables, es decir, atributos que no comparte con el ser humano, como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, por ejemplo, como la inmutabilidad, como la unidad. Son atributos que son incomunicables, porque Dios no cambia, porque Dios puede estar presente en todo lugar, por eso es omnipresente, y porque Dios lo sabe. Dios es omnisciente. Nosotros somos ignorantes. Amén. Nosotros somos ignorantes y no nos la sabemos todas. Amén, iglesia. Por eso debemos entender que siempre necesitamos aprender, conocer y saber más, porque no nos la sabemos todas. La persona que crea, la Biblia dice que el que cree ser más de lo que es, a sí mismo se engaña. Amén. Y era lo que dijo el famoso filósofo Sócrates, que lo que le diferenciaba entre los demás filósofos es que los demás pensaban que lo sabían todo, o mejor, no sabían que no se las sabían todas. Por eso dijo Sócrates, pero yo sí sé, yo sé que nada sé. ¿Verdad? Yo sé que nada sé. Yo solo sé que nada sé, mientras los demás pensaban que sí sabían. Amén. Pero hay atributos comunicables que Dios nos ha dado para que nosotros disfrutemos de su naturaleza. Hay un atributo que es, por ejemplo, la veracidad. Dios es verdad. Amén. Así como Jesús dijo en el libro de Juan que cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla, también tenemos que decir que cuando aparece la verdad, ante todo aparece la esencia y la naturaleza de Dios. Por eso Jesús fue el único que pudo decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque estamos en un mundo que está permeado de relativismo, de cosas a medias, del famoso depende o el de famoso más o menos. Es decir, que lo que es verdad para uno es mentira para otros. Pero la verdad absoluta está en las manos de Dios. Amén. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que hace una semana la Corte Constitucional nos dijo que despenalizó o tipificó la situación esta de la marihuana en los parques, porque daban derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Y nos damos cuenta cómo a una persona que está vendiendo empanadas en la calle le colocan una multa de 800,000 pesos, pero el que está consumiendo droga en la calle no le pueden hacer nada. ¿Se da cuenta? Estamos en un mundo lleno de relativismo, es decir, que lo que es bueno aparentemente para ellos es malo, y lo que para ellos es malo es bueno. No hay una verdad absoluta. Sin embargo, Dios nos dio la capacidad de nosotros, escúcheme, vivir, practicar y andar en la verdad. Amén, a pesar de las mentiras. Porque todos los que estamos aquí hemos dicho mentira alguna vez en la vida. ¿O no es así? Todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida una mentira. Nadie puede decir: no, yo nunca he mentido en mi vida. El libro sagrado dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El problema es que ahora nosotros no debemos decirlo. Amén. Debemos procurar siempre, como digo, porque nada podemos por la verdad, sino con la verdad, dice el libro sagrado. Debemos procurar vivir en la verdad. Amén. Pero otro de los atributos comunicables que el Señor tiene es precisamente la capacidad de comunicarnos, de comunicarse, de hablar, de relacionarse. Amén. Entonces, entendamos algo, iglesia. Cuando yo hablo de esto, me estoy dando cuenta de algo y estoy entendiendo algo. Y es que yo tenía un concepto en mi mente, un paradigma respecto a que Dios no le gusta hablar con el ser humano. Por eso es que las personas tienen que buscar unos lugares sagrados, o unos lugares que han sido deizados, o unos lugares que han sido colocados
como centros de peregrinación. El caso del Vaticano para los católicos, el caso de la Meca para los musulmanes, el caso de la India para los que practican las religiones orientales como el budismo. Exacto. Es por eso que la gente decide bañarse en un río que es uno de los más contaminados del mundo, como el río Ganges, para purificar sus pecados, depurar su alma. Y eso no es todo. Hay personas que toman de esa agua y que luego salen en videos, si usted lo puede ver en YouTube, donde dan testimonio que tomarse esa agua llena de materia fecal, de mugre, de todo eso, les ha curado de las enfermedades. Porque el ser humano está tratando de encontrar a Dios, pero Dios está cerca. Y lo mejor de todo es que Dios quiere que usted hable con Él. Dios quiere relacionarse. Entonces usted que está sentado ahí, no esté esperando que venga una voz del cielo o que alguien se levante y le diga, así te dice el Señor. Porque estamos esperando que suceda algo místico y sobrenatural para que Dios nos hable. Dios nos habla todo el tiempo. Amén, iglesia. El libro de Romanos capítulo 1 nos muestra que en la misma naturaleza, dentro de la teología, hay algo interesante, y es que la primera forma de revelación que Dios tiene acerca de Él es la naturaleza. Es decir, que cuando yo salgo, cuando yo miro, cuando observo, cuando puedo captar la creación de Dios, en ese momento es la revelación primaria de Dios, es a través de todo lo que Él ha creado. Amén, iglesia. Cuando usted se come un mango de esos filipinos grandes, ¿verdad? Que yo sé que le gusta mucho, ¿verdad? Cuando usted se come un aguacate de esos grandes en una ensalada con un pescado, yo creo que usted en ese momento no tiene ningún momento de revelación espiritual, ¿verdad? Usted lo que tiene es hambre. Pero ese es un momento de revelación espiritual. Usted sabe que es comerse una mojarra con un arroz de coco y una ensalada de aguacate y unos patacones. Yo creo que nosotros no pensamos en nada espiritual, pero todo eso lo creó Dios. Amén. Todo eso lo hizo Dios perfecto. Todo eso lo creó no solamente porque necesitaba crear una plataforma para ir colocar al hombre, sino ¿para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios existe y que Dios es bueno con nosotros. Amén, iglesia. Que para siempre es su misericordia. Amén. Ahora vamos a ver en el libro de Romanos, porque no solamente la revelación primaria de Dios, el testimonio primario de Dios en la naturaleza, como lo dice en Romanos. Vamos a verlo, Romanos capítulo 1. Porque alguien me preguntaba, hermano, pero ¿y si hay gente que no le han predicado, que nadie les ha hablado del Señor? ¿Qué pasa si mueren? Alguien me preguntó eso porque su mamita y su papito habían fallecido en un accidente cuando era muy pequeño. Y le preguntan a uno eso, imagínense, ¿y dónde está mi papá y mi mamá? Esas son preguntas muy difíciles de responder, ¿verdad? Solo Dios sabe dónde está. Pero Romanos, ahí donde estamos precisamente, Romanos es un libro muy hermoso. El capítulo 1 dice lo siguiente, habla conmigo. Vamos a ver lo que es uno de los aspectos de la revelación primaria de Dios. Capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿la qué? Porque lo que de Dios, escuche esto, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó Dios, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Está clarito. Hay alguien que puede decirme, no, yo no. Mire que hace unos 20 años existía una sola emisora cristiana. Era Radio Minuto. No existía un canal de televisión. Hace muchos años habían pocas congregaciones cristianas, eran muy pocas. Es
Es decir, que hace 20 años el hecho de que alguien conociera, escuchara la palabra de Dios era mucho más difícil que ahora. Entonces, yo antes pensaba que la gente tenía más excusas, pero cuando yo leo a Pablo y Pablo me dice que no tienen excusa, yo entiendo que eso no importa, porque la revelación de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se ha revelado o se ha manifestado a través de las cosas que han sido hechas, a través de lo que nosotros vemos. Amén, iglesia. A través de lo que nosotros observamos, entendemos que Dios existe y que Dios está presente en todas las cosas. Amén. Ahora, vamos al libro de Romanos capítulo 8, porque el versículo que nos compete es el versículo número 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este no es un versículo cualquiera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hay un énfasis, un acento en la expresión mismo. Nos da un énfasis, un acento, nos recalca o nos hace una afirmación muy pertinente acerca del versículo. Es como si yo dijera lo siguiente, hablando del lenguaje que yo sé que ustedes no están tan apasionados por el fútbol, ¿verdad? Las mujeres saben que los hombres de aquí no son tan fanáticos, ¿verdad? Y hablaron las madres de las mujeres. Pero es como si yo dijera, me regalaron la camiseta de Lionel Messi, pero no me la regaló cualquiera, me la dio él mismo me la dio en persona, ¿verdad? Es algo así, él mismo, es decir, que hace un énfasis, es decir, que hace una nota aclaratoria, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay muchas cosas importantes y profundas aquí. En primer lugar, ese énfasis que parece un pleonasmo o parece una redundancia, pero dice no, el Espíritu mismo. Ahora dice, da testimonio, y aparece la E minúscula, es decir, hace una diferenciación entre lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Amén. Usted tiene el Espíritu que le fue dado en el momento de su concepción, en el momento en que usted fue conformado. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que Dios lo formó, pero dice la Escritura que sopló en él aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Es decir, que cuando Dios sopló en el hombre, le dio su espíritu, el hombre se convirtió en un ser vivo. Pero todos los hombres tienen espíritu, todas las personas tienen espíritu. Los que están afuera, hermano, el criminal, el peor criminal de esta humanidad, el violador, el ladrón, el asesino, cualquiera, tiene un espíritu, porque es la parte de Dios en él. Esa es otra evidencia de que nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios ha colocado un espíritu en la vida del ser humano. Recuerde lo que dice Pablo en el libro de Gálatas. Pablo dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y dice que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. En pocas palabras, nuestra carne, que no es nuestro cuerpo, no piense que la carne es mi cuerpo, nuestra carne, que son los malos deseos que hay en nosotros, está alojada en el alma, pero el espíritu es la parte que Dios nos dio para comunicarnos con Él. Amén. Cuando usted se muera y yo me muera, cuando todos muramos, Dios mediante, si no viene Cristo antes, el espíritu no va a ir a un lugar de tormento o un lugar de recompensa como el cielo. Cuando usted se muera, el espíritu, dice la Biblia, que vuelve a Dios que lo dio. Lo que va a dar cuenta de nosotros es el alma. El alma es la que va a ir a un lugar de tormento o va a ir a un lugar con la presencia de Dios. Amén. Entonces la Escritura nos muestra de que hay dos espíritus: el espíritu que yo tengo como ser humano, pero la Biblia dice que Dios nos ha dado su espíritu. Ahora,
el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, amén. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, amén. ¿Verdad que sí? Pero dice la Escritura que no solamente, hago la aclaración, sino que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos nada más y nada menos que hijos de Dios. Amén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Si yo le digo a usted que lo describamos, hay dos formas de describirlo. Hay una forma que es la que muchas personas, porque nosotros estamos entre dos corrientes, y una es el animismo. El animismo es que nosotros le damos más énfasis a las cosas misteriosas o espirituales o sensuales, lo que nosotros sentimos. Es decir, que nosotros somos muy emocionales. ¿Verdad que sí? Cuando el Evangelio empezó, cuando yo me convertí al Evangelio, y había un culto y la gente se caía al suelo, la gente hablaba en lengua, la gente lloraba, algunos se aporreaban, hermano, porque está eso. Le estoy hablando de historia. Esta es historia de la iglesia en el siglo pasado. La gente se golpeaba con las paredes y las puertas, salía reventada y decían que el Espíritu Santo los había tomado y había estado poderoso el culto. Pero cuando predicaba un hermano centrado en la palabra y nadie lloraba y nadie se caía al suelo y nadie se revolcaba en el suelo, la gente decía: el culto estuvo, esta palabra, aguado. Así, estuvo aguado, el culto estuvo malo, porque no habíamos tenido una manifestación, ¿verdad?, extrasensorial. ¿Qué pasa con esto? Que esa es una de las formas que mucha gente piensa que tiene el Espíritu Santo. Y una persona dice: bueno, yo siento que tengo el Espíritu Santo porque siento la presencia de Él, porque siento un fuego en mi interior, porque hablo en lenguas, porque puedo orar en lenguas. Y todo eso está bien, nunca voy a decirle que está mal. Todo eso es perfecto. Pero no es la forma en que el Espíritu da testimonio. Esa no es la forma en que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Recuerda lo que dice en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Sí, dice así, ¿verdad? O recuerda lo que dice Mateo 7, que dice: y muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, ¿qué más dice? Echamos fuera demonios. Pero yo les diré: apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso qué significa? Que Dios sabe quiénes realmente son sus hijos. Amén. Imagínense, Dios sabe quiénes realmente son hijos de Él. Miren, todos los que estamos aquí tenemos un chip interior. Todos los que estamos aquí tenemos un ADN interior que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, iglesia. Pero no es precisamente las emociones, no es precisamente el saltar, el danzar, el hablar en lenguas. Imagínense, hay personas que me han preguntado a mí: ¿de verdad que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo? Eso no lo dice la Biblia. Tú puedes hablar todas las lenguas que quieras o no puedes hablar lenguas, pero eso no significa que tú tengas o dejes de tener el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Hay muchas cosas que hay que corregir en la doctrina, en nuestra doctrina. Ahora, la Escritura dice que el Espíritu da testimonio primeramente a nuestro espíritu. Léase bien que no dice que lo primero que hace dar espíritu a los demás, sino a nosotros mismos, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo voy a hacer una pregunta, pero no responda. ¿Usted cree que si Cristo viene hoy, esta noche, usted se va con él? No me responda. Respóndase usted mismo. Nosotros vivimos, como esta semana escuché
con la muerte de J. Mario, que una persona muy cercana dijo que él no estaba preparado para morirse. De hecho, yo creo que ninguno. Somos cristianos y hablamos del Señor y hablamos de que si Él viene nos vamos con Él, o si me toca partir con Él, pero yo creo que ninguno está preparado para morir. Yo creo que nadie se quiere morir, por más que ame al Señor, ¿verdad? Todos queremos tener hijos, verlos crecer, ver a los hijos de nuestros hijos. Queremos vivir la vida por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Tenemos un deseo de vivir. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso significa que tenemos una salud mental óptima. Pero ¿sabe una cosa? Si en este momento nos tocara entregar cuentas a Dios, ¿para dónde nos vamos? Porque ese es un gran problema. No es lo que yo diga, escúcheme, no es lo que usted diga, es lo que el Espíritu Santo dé como testimonio de usted y de mí. Amén, iglesia. El Espíritu Santo es el que da el testimonio. Ahora, dice la Escritura, usted me dirá, pero entonces, ¿cómo es? Si no hablo en lenguas, tengo el Espíritu. No lo tengo, si lo tengo. Si no veo visiones, ¿por qué esa es otra cosa? Esa es otra cosa. Hay personas que tienen la capacidad o el don de tener visión, revelaciones. Amén. Hay gente que Dios les muestra a través de sueños. Hay personas que han tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando escuchamos esto, nosotros nos sentimos en una condición inferior a lo que ellos dicen. Por ejemplo, cuando las personas ven a Cas Luna, que dice chao, y se quedan como 200 personas. Hay mucha gente que dice, hey, yo tiene el Espíritu, tiene una unción que yo no tengo. Es decir, que hemos elaborado una matriz cualitativa o cuantitativa o cualitativa acerca de la presencia de Dios en la vida de las personas, que la medimos a través de esa forma. Amén, iglesia. Por eso es que usted ve que cuando hay una cruzada de milagros, eso se llena. Las personas concurren en forma masiva, porque tenemos un concepto errado del testimonio del Espíritu. Amén, iglesia. ¿Me está escuchando? Suena duro decirlo, pero no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Le voy a decir algo peor. Agárrese de la silla. Aquí hay cizaña y hay trigo. Le voy a decir algo peor. El trigo lo sembró Cristo y la cizaña la sembró el diablo. Suena duro, ¿verdad? Pero en la realidad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Toda planta que mi Padre no sembró. Así que no somos todos los que estamos. El Espíritu Santo sabe quiénes son. Eso es lo más delicado. No sabemos quiénes. ¿A la iglesia? Cuando estamos empezando a orar, yo estuve estuve con un grupo de alabanza. Estábamos cantando porque antes de ser pastor yo estuve en varios grupos de alabanza. Y hubo un hermano que predicaba y muy usado por Dios, excelente, Dios lo usaba mucho. Le estoy hablando de hace unos 20 años, ¿sí? Y ese hermano lo invitaba mucho, tenía agenda para 2 y 3 años. Y un día me llama y me dice, Alberto, ¿puedo ir a tu iglesia? Estamos empezando en Santa Luna. Hermanos, yo estaba totalmente contento, alegre. Le avisé a los hermanos, vamos a organizarnos, vamos a hacer una campaña en un parque. Y hermano, resulta que él fue un día de paso porque iba para Santa Marta, llegó una noche, habló conmigo, cuadramos, ya faltaban 15 días para nuestra campaña. Y una semana antes me
me llega a mí la noticia de que este muchacho lo habían descubierto. Habían descubierto que donde quiera que iba dejando jovencitas perjudicadas y que tenía una embarazada de él. Allá en Venezuela había dejado una joven embarazada y de allá llegaron las noticias, imagínense. Yo tenía un concepto, ¿se da cuenta? Yo fui engañado. Cuando estábamos en la iglesia de la 18, en la iglesia de las Nieves, había una hermana con un don de ciencia tan poderoso, pero poderoso que la gente temblaba. ¿Sabe qué dijo un día? Quiero que venga una hermana a cantar un coro, pero que venga las que están en santidad y que están bien delante de Dios. La mitad se volvió. Tremendo. Tenía un don de palabra de ciencia. Ese es un don del Espíritu Santo. Terrible. Se le pasó una sola hermanita, iba temblando. Ese día pasó Yelice, algunos la conocen, la hermana Yelice. Resulta que la hermana María, no recuerdo el nombre, esta hermana, escuche esto, ella se bajó y pasaba por entre las sillas de la iglesia y la gente caía al suelo. Gente endemoniada, eso era terrible. Hermanos, al año le dicen al pastor Pedro que cuando ella fue a predicar a la iglesia, ya, en ese tiempo que pasó, estaba fajada. Era una faena embarazada. Era una mujer aparentemente que no tenía novio, que no había tenido, ella pregonaba eso de que ella se había guardado embarazada. Y eso fue algo tan terrible, hermanos. Eso a uno, entre otras cosas, no solamente le enseña a que usted no coma cuento, que no le metan gato por liebre. Mire, no se deje ganar por nada. No se deje ganar porque la persona hable bonito, porque vista bien, porque use corbata. No se deje ganar por eso. El Espíritu de Dios es el que da testimonio realmente de quiénes somos. No se deje engañar, hermanos. En ese gran día, en el día del juicio, van a haber muchas sorpresas, iglesia. Amén. Ahora usted me preguntará, pero pastor, esa es una de las formas a través de la percepción humana que nosotros tenemos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Yo puedo decir, fulano es un tremendo siervo de Dios, fulano es otro hombre de Dios, aquella mujer es una sierva de Dios. Pero realmente, ¿cómo yo descubro que alguien, cómo el Espíritu da testimonio de alguien, de que realmente es un hijo de Dios? No se deje engañar. Mire, muchas veces lo que usted ve en televisión, inclusive en las grandes congregaciones, muchas de las cosas que usted ve son aparentes. Muchas cosas de las que usted ve son muy asombrosas. Pero realmente detrás de todo eso, cuando a mí me dicen la iglesia, hay una iglesia en Bogotá que se llama la iglesia del millón de almas, muy grande. Pero cuando usted le dice la iglesia del millón de almas, usted no piense que realmente es una iglesia de 1 millón de almas, porque la mitad de esa gente, según la Biblia, no es cristiana. Porque la Biblia dice que cuando venga Jesús, la mitad será tomada y la mitad será dejada. ¿O no dice así la Biblia? Yo hablaba con mi esposa de la venida de Cristo, cuando la Biblia dice que 2 estarán en la cama durmiendo. Así dice, ¿verdad? El uno será tomado y el otro será dejado. El problema es que si está durmiendo con la mujer que no es de él, los 2 se quedan. O viceversa. Estarán 2 trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro, dice la Escritura, será dejado. Pero vamos al libro de Romanos capítulo 8, porque la Biblia nos da unas pautas acerca de cómo el Espíritu da testimonio a nosotros de que somos realmente hijos de Dios. Y aquí no lo va a salvar que usted venga a la iglesia, que usted se bautice, que usted esté en un ministerio. Todo eso hay que hacerlo. Amén, iglesia.
hay que vestirse bien, hay que hablar bien, hay que ser un buen cristiano, pero la Biblia dice cosas más profundas y trascendentes. Amén. Amén, iglesia. Yo tuve un inconveniente ahora que estaba en la universidad con una muchacha, una señora que es de las personas que pues son un poco legalistas. Ella me preguntó estas palabras: pastor, ¿usted cree que una persona que usa jeans se va para el cielo? Imagínese esas preguntas que le hacen a uno, hermano. ¿Usted cree que los que usan jeans se van para el cielo? Imagínese. Y le dije, bueno, primeramente dime por qué no se va para el cielo. Porque me está diciendo eso porque tú piensas que... ¿Por qué no? Porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que el hombre no podía usar vestido de mujer y la mujer de hombre. Yo le dije, bueno, primero vamos a contextualizar. En el momento que se escribió, ¿cómo se vestían los hombres? ¿Usaban jean o usaban falda o ropa? Hasta ahí llegó la conversación. Partiendo de ahí, aquella mujer ha ido, gracias a Dios, ha podido entender muchas cosas. Porque cuando la gente llega a la iglesia, muchas veces las queremos cambiar por fuera. Y la gente cambia por fuera, pero por dentro sigue siendo lo mismo. Y hay mucha gente vestida como cristiana, pero no son cristianos. Así es sencillo. Hay que cambiar por dentro, por fuera, pero primero por dentro. Que Dios que me cambie, que me transforme. Y después automáticamente lo de afuera Dios lo va a transformar. Amén, iglesia. Ojo, no estoy diciendo que hay que vestir, no, hay que vestir dignamente, santamente, como dice la escritura, con decoro, ¿verdad? Pero la escritura dice en el versículo, en el capítulo 8, dice unas palabras que dan pena. Hermanos, a veces uno cuando va a orar, uno hace una oración y muchas veces le da hasta pena. O sea, hay veces que cuando vamos a orar en público tratamos de ser lo más espirituales posible. La famosa frase: si en algo te he ofendido, Señor. O tú sabes que yo oro todas las noches y todos los días, Señor. Y tú sabes que ayuno. ¿Recuerdas la oración del fariseo? Ayuno 2 veces por semana. Las oraciones son así, hermanos. Y realmente el apóstol Pablo en el capítulo 7 nos da una demostración de lo que es la sinceridad. El apóstol Pablo dice palabras como: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire cómo dice Pablo en el capítulo 7, versículo número 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo recuerdo que yo una vez dije esas palabras: yo soy malo. Y Liliana en la casa me regañó: no digas así, porque la gente dice, pero es que todos somos malos. El apóstol dice: en mí no está el bien, en mi carne no mora el bien, porque aunque el querer hacer el bien está en mí, no está el hacerlo muchas veces. Ahora el versículo 17 dice lo siguiente: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol dice: dentro de mí está el pecado. El pecado que mora en mí. Amén, hermanos. El versículo número 21 dice: así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley. ¿Qué ley haya? Que el mal está en mí. Usted tiene que luchar todos los días para hacer el bien, pero no para hacer el mal, porque el mal está en usted y está en mí también. Amén, iglesia. Así que yo les tengo que decir a ustedes que yo tengo que luchar para hacer el bien. Amén, iglesia. Yo tengo que luchar para orar, para ayunar, para estudiar la Biblia. Yo tengo que luchar para predicarle a los demás. Yo tengo que luchar para hacer las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Amén, iglesia. Es más, ¿para qué fue escrita la ley? Es otra pregunta que me hicieron. Si la ley no sirvió para nada, porque a la ley de Moisés no sirvió para nada, ¿por qué Dios entonces la escribió? ¿Por qué Dios perdió el tiempo escribiendo? Esa pregunta me la hizo un estudiante también. ¿Por qué entonces Dios hizo la ley? Yo le dije: ¿sabes por qué Dios hizo
hizo la ley y escribió la ley para demostrarnos a nosotros que no éramos capaces de hacer el bien, ni de cumplir uno de sus preceptos, de sus estatutos, de cumplir uno sin fallar en otros. Dios escribió la ley para demostrarnos que no podíamos nosotros hacer el bien sin la ayuda de Él, sin su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Sin su Espíritu Santo. Y yo le doy buenas noticias. Todos los que estamos aquí tenemos las mismas luchas. ¿O no es así? Los mismos desafíos. Todos luchamos por mantener nuestro hogar, nuestro matrimonio, por criar bien a nuestros hijos, por ser buenos en nuestro empleo, por ser buenas personas, buenos ciudadanos. Todos tenemos que luchar. No nos fluye, porque el mal está en nosotros. Amén, iglesia. Pero después que en el capítulo 7 Pablo nos da un discurso de sinceridad, en el 8 nos dice, pero esperen un momento, ahora les voy a hablar de que hay alguien que nos puede ayudar a hacer el bien. El capítulo 8 es el capítulo del Espíritu Santo en el libro de Romanos. Y Pablo primero dice lo siguiente: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan, escuchen, conforme a la carne, sino conforme, y no dice espíritu con E pequeña, porque lo acabo de decir, según nuestro espíritu, nosotros no podemos cumplir con nada. Pero cuando aparece espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, entonces ya nosotros podemos andar en las cosas espirituales. Amén, iglesia. Porque ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero ahí no queda todo, porque dice la Escritura en el versículo 3, escuche esto, siga conmigo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Sigamos adelante, el 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí me detengo porque el versículo 5 nos empieza a dar una evidencia de cómo nosotros sabemos, escúchenme, o cómo el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. De qué forma, accionando qué cosas, nosotros podemos entender y comprender que estamos viviendo una vida espiritual, o de que somos hijos de Dios. Lo primero que dice el escritor sagrado: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son, mira, dice los que son, no dice los que andan, los que son del Espíritu, ¿qué dice? Piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, que empieza a hacer una analogía, empieza a tomar, digamos, las partes más importantes o las acciones más importantes del ser humano para identificar los puntos claves que nos indican de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos testificar de que somos hijos de Dios? Y lo primero que dice es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, habla de un pensamiento o de una mente diferente a la de los demás. Amén. Amén, iglesia. Amén. Estamos en un mundo donde la gente es muy mal pensada. Tú tienes que tener cuidado con lo que dices, porque la gente lo puede estar malinterpretando. A veces tú dices algo y la gente se ríe porque lo toman con doble sentido. Es decir, que la mente es una de las partes del ser humano que más se está corrompiendo con el paso del tiempo. Amén. Miren lo que dice la Escritura, que los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales. Y yo no les voy a decir que todo el tiempo vamos a estar pensando en los ángeles o en las calles de oro, o vamos a estar pensando allá en el rostro del Señor todo el tiempo, no, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el colegio, hay que hacer la compra, hay que ir a la megatienda a hacer la compra, ¿verdad? O sea, debemos ocuparnos en otras cosas,
Pero la Escritura nos dice que uno de los testimonios más poderosos de los hijos de Dios y de la forma en que el Espíritu Santo nos puede a nosotros confirmar de que somos sus hijos es en la forma en que pensamos. Escuche esto. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿En qué vive pensando usted todo el tiempo? ¿Qué es lo que más viene a su mente a cada instante? Amén, porque yo no puedo estar todo el día pensando en fútbol, o yo no puedo estar todo el día pensando en ropa, o no todo el día tengo que estar pensando en sala de belleza, en spa, o todo el día no tengo que estar pensando en plata solamente también, o los jóvenes todo el tiempo no pueden estar pensando en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Yo no puedo estar pensando todo el día en Free Fire, jóvenes. No es posible de que mi mente solamente se convierta en una sala de juegos. ¿Sí? No es posible que mi mente, que es uno de los dones privilegiados que tenemos nosotros, la conciencia y la capacidad cognitiva, que es la imagen de Dios en nosotros, la ocupemos en cosas superfluas y vagas que no edifican. Amén, iglesia. ¿Está escuchándome? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios no hizo al diablo a su imagen y semejanza. Ni a los animales los hizo a su imagen y semejanza. A nadie, ni los chimpancés, ni los monos, nada de eso. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabe por qué fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque tenemos la capacidad de pensar. Por eso la evolución le colocó al último eslabón el Homo sapiens, el hombre pensante, el hombre que piensa. Porque trató de asemejarlo al hombre que Dios creó. Mientras la evolución nos dice que el hombre pasó por un Homo erectus, el hombre fue levantándose, inclinándose, dejar de caminar en cuatro patas para luego pasar al Homo erectus, caminar en dos y luego pensar. Dios no pasó por nada de eso. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con inteligencia, con conocimiento, con la capacidad de razonar, de racionalizar las cosas. Usted puede coger un libro y estudiar y aprendérselo. Pero lo que más puede hacer un mono es cambiar unas fichas, mover algunas cosas. No puede hacer más nada, porque ellos no tienen la imagen de Dios, pero usted y yo sí la tenemos. Por eso es que es importante entender que cuando Dios quiere dar testimonio de nosotros, lo primero que hace es cambiar la forma de pensar. Usted quiere saber si usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu de Dios. Examine lo que está pensando. ¿Qué es lo que más ocupa usted su mente durante el día? Es la primera evidencia de que somos hijos de Dios, nuestra forma de pensar. Ya yo no pienso como antes. Yo debo pensar diferente. Amén, iglesia. Ya mis pensamientos van más allá. ¿Sabe qué dice Isaías 55? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos. Porque como son los cielos altos, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes, y mis caminos más que los de ustedes. El apóstol nos dijo, ustedes son peregrinos en esta tierra. Está escuchando, mi iglesia, nosotros no estamos esperanzados en lo que este mundo nos va a dar, en lo que nos ofrece. Si a mí me bloquean del Facebook, que me bloqueen. Y si Facebook nos bloquearon ya la página del Facebook una vez, Facebook nos bloqueó la página de la iglesia, nos la bloqueó, nos perdimos toda la información. No me importa que me bloquee Facebook, no me importa que gane quien quiera, no me importa nada de eso, lo que el mundo ofrece. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces nuestra mente debe estar también allá. La Biblia dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, vea esto, tiene que cambiar, iglesia. Un hijo de Dios piensa en la comida, porque escúcheme esto, yo no le estoy diciendo que no piense nada de eso. ¿Ah? Como una persona que me decía que el esposo le prohibió ir a la iglesia. Ay, ¿por qué el esposo le prohibió? Porque resulta que allá llegaban 3 hermanos todos los días, a las 10 de la mañana, y se iban a la 1 de la mañana, y que daban alimento espiritual. Entonces él decía, bueno, ellos como que van a buscar alimento espiritual,
a darle alimento espiritual y que usted le dé alimento material también todos los días. Porque el esposo, todos los días, de 10 a 1 de la mañana, de la tarde, se quedaban ahí. La hermana no podía hacer oficio, tenía que hacer el almuerzo y darle todos los días a los 3 hasta que el esposo se molestó y hizo un problema. Una persona que me estaba diciendo eso, no, el que no trabaje, que no coma. Trabaje, esfuércese. Si tiene que doblarse en el turno, dóblese, como le pasa a los hermanos, al mismo hermano Cristian, que es médico. Dóblese. Pero aquí es donde está la clave, lo que tú piensas. ¿Cómo son tus pensamientos? Amén, iglesia. Voy a terminar con esto. Porque no solamente dice que nuestro pensamiento, la forma de pensar. Escuche hablar a las personas. Yo siempre lo he dicho y la Biblia lo afirma. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Escuche hablar a una persona y sabrá qué tiene en la cabeza. Hay personas que nada más tienen en la cabeza los filtros del Instagram y los filtros del celular. No tiene más nada en la cabeza. Pero piense usted por un momento. Si su mente está dando testimonio de que usted es un hijo de Dios, y el problema es que la mente no la puede leer nadie, ¿verdad? Yo no sé qué está pensando usted ahora mismo. Puede estar pensando, el pastor se está demorando, tengo hambre, ya quiero irme para acá. Puede estar pensando muchas cosas. No ha dicho, y ya para terminar, puede pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir, iglesia, es que nuestra mente es un indicador, que nuestra mente es un test, que nuestra mente es nuestra mente es un dispositivo que nos testifica de que somos hijos de Dios. Amén, iglesia. Pero no queda la mente. Voy a terminar con el siguiente. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué dice la Biblia? El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice la Biblia? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse, ya la primera evidencia de que somos hijos de Dios y que la forma en que el Espíritu de Dios testifica a nosotros es que cambia nuestra mente. Ahora la Biblia dice que no solamente es tu parte intelectual, tu intelecto, sino habla también de en qué estás ocupando. ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más? Y paz. ¿A qué llamará el apóstol ocuparse de la carne? La Biblia dice que no proveamos para los deseos de la carne. Escúcheme, usted nunca va a poder despojarse de la carne, porque la carne es su enemigo. ¿Cómo es que decía la película? Durmiendo con el enemigo. Usted va a vivir con su enemigo. Sí, hay gente que cuando el vecino es malo se muda de la casa, ¿verdad? Me voy a mudar porque ese vecino, mejor dicho, me hace la vida imposible. ¿Sí o no? Vecinos lo bloquean o bloquean a los que no les gusta, le bloquean las llamadas, el teléfono. Pero usted tiene un enemigo y que no puede bloquear, no puede hacerle nada, está ahí, va a vivir con usted todo el resto de su vida. Y es la carne. Y es el viejo hombre, la concupiscencia, el Adán, el viejo Adán. Ahí está. Y sabe una cosa, que ese Adán es activo, le gusta hacer muchas cosas. Amén. Ese Adán todo el tiempo quiere despertarse y que usted le dedique atención. Usted ha visto cuando yo tengo 3 hijos y cuando yo me estoy ocupando mucho de uno, yo veo que el otro no le gusta, se ponen celosos. Los hijos son así, no sé si los hijos todos pero el hijo cuando uno le está atendiendo mucho, el otro se pone celoso. Y uno tiene que tratar de distribuir el tiempo. Pero la carne siempre requiere, está buscando nuestra atención.
Siempre quiere que nosotros nos ocupemos de las cosas. ¿Qué es ocuparse de la carne, iglesia? ¿Qué será ocuparse de la carne? Hacer las cosas que le gustan a la carne. Amén. Ayer, antes de ayer, el viernes tomó un taxi y me dice el Señor: no tengo plata. Y ya está las primas ya. Y mañana voy a Colombia. Estaba pensando, ya no había ni jugado a Colombia, estaba pensando que se gastó la plata en la celebración del título de Junior y no tenía plata para ayer. No tenía dinero. Usted y yo nos reímos, pero nosotros éramos así. Nosotros estábamos allá. Esa es una señal de que estamos en otro lugar, espiritualmente hablando. Porque ya no nos preocupa ocuparnos de la carne. Para mí el ocuparme de la carne no es importante ahora. Amén, iglesia. ¿Está escuchando? Amén, iglesia. Estar hoy un puente muchas veces aquí en este lugar predicando, para mí es importante, pero en otro tiempo de pronto estaría pensando en irme de puente para Santa Marta a otro lugar. Pero el espíritu necesita mi atención también, iglesia. Amén, iglesia. Mi espíritu necesita que yo le dedique tiempo. No le voy a decir cuáles son las cosas de la carne, porque usted la sabe, que es mentir, emborracharse, adulterar, fornicar, proveer para las cosas superfluas, superficiales de la carne, de las pasiones. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Todo eso es ocuparse de la carne. En Gálatas usted va a tener un listado completo. Pero yo sí le digo que es ocuparse del espíritu. Porque ahí dice: pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse del espíritu. ¿Qué será ocuparse del espíritu? ¿Qué le produce a usted paz? Hablar con Dios, venir a la iglesia, leer la Biblia, hablarle a otros de Jesús, comportarnos bien, vivir una vida agradable a Dios. Amén, iglesia. Usted no sabe lo delicioso, como decía nuestra hermana Lelibet, que es uno quedarse dormido a veces sin querer. Yo me quedo dormido a veces. Yo voy a prender el televisor para ver algo y en la madrugada me levanto con ya está el canal cerrado o algo. Porque el ocuparse del espíritu, dice la Biblia, que es vida y paz. Y el salmista dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Eso es ocuparse del espíritu. No da vida y paz, aunque hay algunos que abusan de esos estados de paz. Vamos a estarle bien, vamos a darle gracias a Dios. Hay algunos que son pacifistas, pacificadores. Yo creo que debieron estar en el proceso de paz. Duermen mucho. Pero hoy quiero decirle a la iglesia, porque empezamos el testimonio del Espíritu. El Espíritu nos ha dicho hoy, el Espíritu Santo: ¿sabes cómo yo doy testimonio de que tú eres mi hijo? En la forma en que tú piensas, pero también en lo que tú te estás ocupando. Amén, iglesia. Cuando tenemos un problema, tenemos dos formas de solucionarlo. Cuando usted lo ofende, ¿qué hace? Cuando usted tiene un problema. Esta semana leía una historia donde narraban eso. Una mujer hacía un ensayo y decía: cuando usted lo pica una culebra, ¿qué hace una persona cuando la muerde una serpiente? Yo no creo que busque a la serpiente y le dice: muérdeme más, muérdeme más y muérdeme. No. Así somos nosotros. La persona tiene que ir a buscar un antídoto para bloquear el veneno, para no morir, no fallecer, ¿verdad? Un paro cardiorrespiratorio o algo. Así decía, uno busca el antídoto para curarse. Amén. Pero nosotros, cuando alguien nos ofende, en vez de buscar el antídoto, en vez de perdonar y olvidar esas cosas, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos veneno.
¿verdad? Buscamos la forma de resentirnos más. Le voy a hacer algo peor. No se va a dar cuenta que con los hijos de Dios nadie se mete. Citamos la canción, ¿verdad? Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Pero no es así, iglesia. El ocuparse de la carne es muerte. Al que te hieren una mejilla, ponle la otra. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere de beber sed, dale de beber, porque haciendo esto, aguas de fuego amontonan sobre su cabeza. Eso es espiritual. No estoy hablando en lengua, no estoy levantando las manos y profetizando, pero estoy siendo espiritual. Porque el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Gracias, Señor, por esta palabra, por todo lo que hemos recibido. Sabemos que esto se quedaría en un discurso si no lo ponemos en práctica. Esto se quedaría, Señor, en simplemente una locución, pero es tu palabra y tú nos demandas que la pongamos por obra, Señor. Y tú nos demandas que lo apliquemos. Señor, hoy más que nunca necesitamos el testimonio de tu Espíritu a nosotros. Dile al Señor, ayúdame, Dios, a vivir una vida en tu Espíritu, en el Espíritu Santo. Dile, ayúdame a pensar todo el tiempo, a tener una mentalidad espiritual, a pensar, a razonar, a que mi mente siempre esté atenta a las cosas espirituales también, a las cosas del alma, Señor, a las cosas de Dios. Pero no solamente eso, ayúdame a ocuparme también, porque muchas veces me ocupo de tantas cosas que me desocupo de lo que compete a mi alma, lo que compete a mi Dios, a mi Salvador Jesús. Ayúdame, Dios, a que no solamente esté pensando todo el día en mis planes, en mis sueños, en mis propósitos, sino también, Señor, a pensar y a ocuparme en el reino de Dios, en las cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí y en lo que Él quiere hacer en mi familia y en las demás personas, Señor. Ayúdame, dile al Señor, ayúdame a ocuparme de las cosas del Espíritu, Señor, porque eso me está prometiendo, me está garantizando algo y es vida y paz. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar para despedir.